Hola, muy buenos días, Iglesia. Hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 2 del libro de Primero de Reyes con el tema Dos secretos para el éxito. Si recuerdan el capítulo anterior, el rey David había proclamado como su sucesor al rey Salomón. Pero antes de que eso sucediera, pudimos ver también la intervención de otro de los hijos de David para suceder y quitar el trono, quien era Adonías. No quiero entrar en ninguna discusión de equipos de fútbol, pero la semana pasada, en el partido de Boca y Racing por Copa Libertadores, habían grandes jugadores que no pudieron jugar piezas claves porque estaban lesionados. No estaban para correr los 90 minutos, por lo que el técnico debía decidir por los jugadores que estaban en forma al 100%, capaces de correr durante todo el partido. Adonías podríamos decir que era el jugador para suceder el trono del rey David. En el capítulo 1, versículo 6 decía, él era, refiriéndose a Adonías, de muy buena presencia y había nacido después de Absalón. La buena presencia se refería íntegramente a toda su vida. Adonías era por apariencia y por preparación externa el indicado para asumir como el sucesor del rey David. Así es como gira este mundo, pero podemos ver la elección de Dios de continuar con el reinado de Dios en este mundo, eligiendo a otro hijo que era el rey Salomón. En el capítulo 2 de Primera de Reyes, un capítulo sumamente importante para la historia de Israel, un hecho crucial, la muerte del gran rey David, el preferido de Dios, el que temía a Dios, el que consultaba antes en oración, siempre antes de llevar a cabo un acto. Hay antes y un después desde el capítulo de hoy. En el versículo 2, David, ya de viejo, dice, yo me voy por el camino de todo el mundo. A pesar de lo que David tenía y había disfrutado de todos los privilegios como rey en el mundo, muestra la parte finita del ser humano, donde todos tenían que pasar por ese camino, haciendo énfasis el camino del fin de la vida terrestre. Y antes de morir, David llama a su sucesor, el rey Salomón, para instruirlo en dos grandes secretos que él debía llevar a cabo para que el reino de Dios prevaleciera en lo que hacía. El primer secreto tenía que ver con la relación vertical personal con Dios. Vean los versículos 3 y 4, habla sobre guardar los mandamientos de Dios, andar por caminos, guardar sus estatutos, sus decretos, como estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué era esto? Para tener éxito en todo lo que hacía, dice la palabra de Dios. Si ellos guardaban, cumplían este mandamiento, el reino de Dios iba a continuar para siempre. David podía confesar, podía recomendar estas palabras, podía aconsejar a Salomón, porque él mismo lo había experimentado así en su propia vida. Cuando él obedecía a Dios, prevalecía. El segundo secreto tiene que ver con una instrucción horizontal, es decir, en las relaciones interpersonales con los demás. David menciona en los siguientes versículos, de los versículos 5 al 8, a personas quienes interfirieron negativamente en su reinado, pero al mismo tiempo no se olvida de devolver la gratitud hacia aquellas personas que lo ayudaron en su momento de dificultad. Luego, en los últimos dos versículos, podemos ver tristemente la muerte del gran rey David, quien reinó durante 40 años sobre Israel. Podemos ver dos enseñanzas que nos deja el pasaje de hoy, que son los dos secretos que el rey David le introduce al rey Salomón. En primer lugar, David pudo prevalecer, tener éxito en su vida y en su reinado, y pasarle esa instrucción a su hijo Salomón, porque él mismo había obedecido a los mandamientos de Dios. Por ende, nosotros en este mundo también debemos vivir obedeciendo, leyendo, meditando, buscando la voluntad de Dios. Lo de David no fue algo superficial, no fue algo externo para mostrar, sino desde lo más profundo de corazón. David sirvió y temió a Dios como su Dios. En segundo lugar, David no se olvidó tampoco de las personas que lo ayudaron en momentos de dificultad. Seguramente el corazón de David, antes de finalizar la vida en la tierra, en este momento del pasaje,
Seguramente en su corazón abundaban las preocupaciones para con el reinado de su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque sabía que habían enemigos y hasta el mismo Adonías que quería usurpar el trono. No iba a tenerla para nada fácil. Por eso, lo primero que le dice a Salomón fue no olvidar de esta relación personal, íntima con Dios, escuchando y cumpliendo de los mandamientos de Dios. Eso iba a ser el factor para el bienestar o para el camino a la ruina. Esta palabra sigue vigente en el día de hoy para todos nosotros también. Debemos vivir en el camino del Señor, viviendo de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. La vida espiritual no consiste en buscar a Dios solo en momentos de dificultad para que Él solucione nuestros problemas, sino es decidirnos primeramente a vivir una vida en comunión personal con Dios y luego dejar todo en sus manos y ver cómo Dios va obrando en nuestras vidas, ¿no es así? Por último, debemos recordar nosotros de la importancia de las relaciones personales en nuestra vida espiritual. Debemos buscar personas que no sean de tropiezo para el crecimiento espiritual y al mismo tiempo debemos rever nuestra vida hacia atrás para recordar y devolver la gratitud a aquellas personas que nos hicieron crecer y madurar en la fe. Espero que con estos dos secretos, con la relación vertical con Dios y horizontal con las demás personas para el crecimiento espiritual, crezca día a día en la vida de cada uno de ustedes, ahora y por siempre. Amén.